Buenas, ¿cómo están? Con las habas como ingrediente principal voy a hacer un rico hummus. El hummus es un aderezo que va bien con todo. Me encanta en sándwiches, en tacos o simplemente para acompañar alguna galletita o algún tipo de pan. Con esta misma receta les recomiendo que hagan hummus de arvejas, zanahoria, zapallo o calabaza, remolacha o garbanzos también. Esos quedan increíbles. Hoy, aprovechando que coseché habas de la huerta, voy a hacer este rico hummus. Ahora voy a mostrarles los ingredientes que necesitamos. Bueno, acá ya tenemos los ingredientes que vamos a utilizar en este rico hummus. Para esta cantidad de habas voy a utilizar jugo de medio limón. Hay gente que le agrega menos, pero a mí me gusta bien que se note el jugo de limón, que queda buenísimo en los hummus. Después, un diente de ajo y un chorrito abundante de aceite de oliva. Luego se le agrega sal a gusto de cada uno. Con estos ingredientes ahora vamos a pasar a la preparación. Lo primero que vamos a hacer es retirarle las vainas o chauchas a las habas y continuamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una por una a las habas quitarle el ollejo o piel. Esta está marcada, ven, naturalmente. Esto va a facilitar el proceso. Pero si no está marcada, la pueden abrir con las uñas o con un cuchillo se pueden ayudar. Yo lo hago con las manos. Es sencillo. Bueno, esto es lo que necesitamos para hacer el hummus. Y esto no lo necesitamos, así que hay que retirar una por una y seguimos. Listo, ahí le retiré el ollejo o la piel a las habas, quedaron perfectas. Ahora lo que vamos a hacer es en un recipiente con agua ponerlas a cocer. Cuando estén tiernas, retiramos del fuego y dejamos enfriar. Luego continuamos. Listo, acá ya tenemos las habas cocidas. Están bien tiernitas, tan tiernitas que se han deshecho un poco, pero eso nos va a ayudar para el próximo proceso. Por otro lado tenemos el ajo, que lo piqué chiquito, el limón que lo exprimí y se convirtió en un jugo, y por acá tenemos el aceite de oliva. Todo esto, más el agregado de sal, lo vamos a meter en una procesadora, vamos a hacer que la máquina trabaje por nosotros y continuamos. Listo, miren lo que quedó este hummus de habas. Está hermoso y desprende un aroma muy muy rico que me está invitando a probarlo. Y estoy con hambre y con ganas de probarlo. Miren lo que tengo acá, una galletita ya con hummus untada. Así que vamos a pasar a dar vuelta a la cámara y a probarlo y luego les cuento. Bueno, llegó el momento de la verdad para el hummus de habas. No lo voy a hacer esperar mucho porque tengo hambre. Bueno, voy a pasar a probarlo y les cuento. Mmm. Placer total. Placer total. Ahora les describo el sabor. Mm, muy, muy bueno. Delicioso. Es bastante parecido al de arveja. Bueno, son parientes. Esta plantita. Mm. Como les decía al principio del video, les dije, he probado diferentes hummus y son todos diferentes entre sí. Son muy, muy ricos. El asunto es no pasarse con alguno de los ingredientes. Con el ajo no hay que pasarse. Si no queda muy invasivo. Es muy, muy invasivo el ajo en las comidas. Y si uno se pasa con la cantidad, hace macanas. El asunto es que le da un sabor muy, muy rico. Si uno le pone la cantidad justo, queda muy sutil el sabor. Después todos los ingredientes, los demás, uno puede pasarse un poquito. Por ejemplo, el jugo de limón o el aceite de oliva se puede pasar uno un poco. Inclusive a mí me gusta con más jugo de limón que a otra gente que he visto en algunas recetas. Pero la clave es el ajo. Ponerle la cantidad justa. Si uno se pasa, hace macana. Delicioso es. Un sabor muy, muy rico. Ya la haba tiene un sabor semidulce, un poquito de dulzor tiene, como las arvejas. Y queda muy muy bien en este tipo de preparados. Lo recomiendo, es una delicia. Es un mundo nuevo que descubrí que no voy a salir de este mundo del de los hummus. Ya seguramente más adelante les muestro algún otro. Trataré de hacer con alguna otra cosa que no sea conocida.
Ahora aproveché a hacerla con el de habas porque estoy cosechando acá en la huerta, pero luego lo haré con otras cosas que no tienen tanta difusión. Esto sirve para difundir a través de una planta que es conocida como la haba, hacer un preparado que no es tan conocido. Está muy muy bueno. Bueno, espero les haya gustado el hummus de habas, tanto como a mí. Háganlo porque se los recomiendo. Está buenísimo. Si no lo pueden hacer con otras cosas, como le dije, zanahoria, zapallo o calabaza, según el lugar donde estén, como lo llaman, remolacha, arvejas, garbanzos. Bueno, hay muchos tipos de preparados. Voy a averiguar otros y voy a tratar de hacer con otras cosas no tan conocidas, como les dije recién. Bueno, espero que les haya gustado el humus de habas. Mi nombre es Pablo Barbadillo, soy del Vivirito Nativo Ñangapirí. Si les gustó el video, pónganle me gusta, aprieten la manito, suscríbanse al canal y activen la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Gracias, chau.